Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Durmieron? Harto o poquito. Regular. Algunos querían más. El tiempo no está como para estar durmiendo, ¿no? Bueno, sea lo que sea, le damos gloria al Señor porque nos ha permitido hoy despertar, abrir nuestros ojos y ver las misericordias del Señor. Bienvenidos a todos y a todas. ¿Habrá alguna persona que nos visite por primera vez en esta mañana? Quisiéramos que levantara una de sus manos para saludarle desde aquí. Bienvenida, bienvenida. Vamos a darle a ellos un aplauso de bienvenida. Amén. Bueno, como el tiempo es oro, ahora nos corresponde aprovechar cada minuto. El Estado, el gobierno nos dio tan solo una horita para reunirnos y vamos a aprovechar esa horita. Vamos a respetar esas normas, esas reglas. Cuando uno está joven y bello, pues anda en sus afanes, ¿no? En su día a día, en sus corre-corres, en su trabajo, en sus compromisos, cumpliendo con sus deberes y quehaceres. Y va uno avanzando de edad y como que va viendo de que de eso no queda mucho. Y a veces no queda nada. De hecho, la Biblia dice de qué le sirve al hombre afanarse por tantas cosas. Y toda esta pandemia nos ha enseñado de que lo material pasa a otro plano. Habían algunos lujos que antes pensábamos que eran lujos y que ahora no son lujos. El lujo de abrazar, ¿se acuerda? Antes no era un lujo, ahora es un lujo abrazar, saludar. Antes no era un lujo tomarnos un tinto, ahora tomarnos un tinto es un lujo, porque toca el distanciamiento, ¿no? Antes no era un lujo venir a la iglesia, ahora es un lujazo. Para mí estas reuniones son extremadamente importantes, porque los seres sociales, los seres humanos somos sociables. Por eso es que el Señor le dijo a Adán, no es bueno que usted ande por ahí solo, porque necesitaba relacionarse, interactuar. Y estos espacios son los que nos da calorcito, no solamente humano, sino espiritual. Entonces, hay lujos. Antes usted podía entrar y salir a una cita médica. Ahora no queremos ir por allá, ni a una cita médica. Yo me aguanto el dolor, pero por allá no voy. ¿O no? Entonces, hermano, ahorita se convirtió en un lujo el trabajar en casa. Un lujo con la familia. Vamos a estar hablando este mes, comenzamos hace 8 días una serie sobre una iglesia saludable. Y hoy vamos a estudiar sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos, la misma que fue escrita en el año 57 después de Cristo. Y en ese tercer viaje misionero que este hombre de Dios hizo, desde la ciudad de Corinto, vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Romanos. Abra su Biblia en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 9 al 13. El apóstol Pablo escribe esta carta con dos propósitos. Uno es instruir a los cristianos en Roma respecto a la vida cristiana. Y dos, enseñarles de una manera práctica cómo vivir esa vida. Así que el libro de los Romanos puede dividirse en dos partes. La primera es del capítulo 1 hasta el capítulo 11, y allí contiene la explicación teórica de lo que significa el Evangelio. Es decir, el apóstol nos enseña qué significa ser cristiano. Ese sería un buen tema, un día que nos explicaran qué significa ser cristiano. Porque algunas veces nos decimos llamar cristianos, pero de nombre, porque en la práctica nos quedamos cortos. La segunda parte del libro va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. De hecho, en el ayuno que hacemos los sábados estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos en el capítulo 10. Y en estos capítulos de 12 al 16 es una explicación práctica de cómo vivir el Evangelio. En otras palabras, Pablo nos dice cómo vivir la vida cristiana
de una manera práctica, con ejemplos prácticos. Vamos a la palabra, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 3. He seleccionado estos versículos para mirar algunos signos de una iglesia saludable. Versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Vamos a definir qué es un signo. Hablemos de los signos. ¿Qué es un signo? Un signo es una señal que representa algo o puede representar a alguien y sirve para dar indicaciones y muestras de algún acontecimiento, de algo que está pasando o de las condiciones en las que una persona o organización se encuentra. Los seres humanos tenemos signos vitales que muestran cómo se encuentra el cuerpo internamente. Así también toda organización tiene signos que señalan su condición interna, y la iglesia no es la excepción. Así que en base a estos signos podemos encontrar varios tipos de iglesias. Por ejemplo, usted va a encontrar iglesias saludables, como también usted va a encontrar iglesias enfermas, como también usted va a encontrar iglesias que están agonizando. Y lo peor del caso, que usted se va a encontrar con iglesias que ya murieron, pero no se dan cuenta que están muertas. La pregunta del millón sería: ¿qué clase de iglesias somos nosotros localmente? Dios nos ayude a ser una iglesia saludable, pero ¿cómo saber si estamos sanos o medio sanos, o estamos enfermos, o estamos agonizando, o tal vez ya estemos muertos y no lo sepamos? La verdad, hay muchos estudios que muestran rasgos, huellas, características de una iglesia saludable. He encontrado muchos estudios sobre este tema que hablan sobre 5 signos, 8 signos, 20 signos, 30 signos sobre iglesias saludables. Hoy tan solo vamos a mirar 5 signos de una iglesia saludable. El primer signo, versículo 9 del capítulo 12 del libro de Romanos, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El primer signo de una iglesia saludable es la práctica del amor. ¿La práctica de qué? Del amor. El apóstol Pablo motiva a la iglesia, inspira a la iglesia, reta a la iglesia a amarse los unos a los otros. Dice que el amor sea sin fingimiento. Es decir, un amor sincero, un amor transparente, leal, sin hipocresías, sin máscaras. No es ese tipo de amor que mostró Judas la noche que entregó a Jesús. Judas besó al maestro en el rostro y demostró un amor hipócrita, de apariencias. La Biblia dice de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esta palabra está conectada con el amor. Y Pablo el apóstol nos dice que el amor no es un mero sentimentalismo. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno tiene que ver y significa que el amor cristiano es santo. Es decir, lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Dejar la manera de vivir y prefiriendo un estilo de vida moralmente aceptable. Este amor cristiano no es pura emoción, no es romanticismo, es una decisión a hacer lo bueno, es una convicción de hacer el bien. El verdadero amor
se manifiesta, se expresa, se exterioriza de una manera en la que nos referimos a la persona, de una manera en que nos hablamos o comunicamos y de una manera en la cual nos comportamos. Pablo está interesado en que los cristianos vivan un amor genuino, un amor formado y guiado por Dios. El amor cristiano no es un mero sentimentalismo o emoción. No es simplemente que el otro se sienta bien y lo complazcamos en todo. Es muy fácil decirle a una persona te amo, pero es diferente demostrarle que uno le ama. El amor sincero implica corregir a las personas. El amor sincero implica hacerles algunas observaciones o en caso tal algunas amonestaciones. En nuestras relaciones personales en la iglesia debemos cultivar ese tipo de amor. La Biblia dice que Jesucristo anduvo haciendo el bien. Cristo estuvo reflejando ese carácter de Dios en la tierra. Y en la iglesia debemos reflejar el carácter de Cristo, el amor de Cristo hacia los demás. Si no demostramos amor hacia los hermanos de la iglesia, será imposible que lo demostremos hacia los de afuera. Si no nos toleramos nosotros, si no nos soportamos nosotros, si no nos cuidamos y apoyamos nosotros, pues mucho menos. Amén. Bien, amado y amada, el amor debe aborrecer lo malo y debe preferir lo bueno. Usted y yo debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas a través del amor. Así que una iglesia saludable es aquella que se compone de personas que aman a Dios, pero que también se aman los unos a los otros, pero se aman con sinceridad. El amor es imposible de ocultar, ¿sí sabía usted? No se puede ocultar el amor. Si usted ama, el amor no lo puede ocultar, no lo puede esconder, no lo puede disimular, no puede aparentar. Usted lo demuestra con su mirada, con sus gestos, con sus facciones del rostro, con sus palabras, con sus comportamientos. El amarnos unos a otros reflejamos, es muestra o es el amarnos los unos a los otros, amado y amada, atraerá a más personas a nuestra congregación. Por supuesto dirán, uy, ¿cómo se aman esas personas? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se aceptan? ¿Y cómo se respaldan los unos a los otros? Eso hará que los demás digan, yo quiero estar en ese lugar y yo necesito ese amor. Amén. El segundo signo se llama, en el versículo 10, segundo signo dice, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El segundo signo se llama humildad. Diga, humildad. Humildad. La iglesia de Cristo no es una mera institución. En esta pandemia nos hicimos más fuertes porque entendimos que la iglesia no son estas cuatro paredes, que la iglesia de Cristo somos los que participamos de estas reuniones y que la iglesia somos nosotros, somos templos andantes. Así que somos la familia de Dios y el versículo 10 utiliza esta terminología de familia para mostrarnos ese segundo signo. Dice, amaos los unos con amor fraternal. Aquí podemos demostrar afecto fraternal, saludándonos, así sea de lejitos. ¿Cómo hace de falta un abrazo? ¿Cómo hace de falta una palmadita en la espalda? ¿Cómo hace de falta una despedida? Usted no sabe lo simple que nos tocó ahorita.
lo maluco, lo feo. Pero gloria a Dios, nos podemos reunir, porque no podemos a usted atenderlo y recibirlo como nos gusta, estrechando una mano, si es posible abrazándole, dándole un pico, con un beso santo, un ósculo santo, dice la Biblia. ¿Cómo extraño eso? Tomarnos un tintico y decirle Dios los bendiga, sentarnos después del servicio y decirle cómo está, cómo le ha ido, cómo sigue, porque hay que orar. Ahora, así como entramos, tenemos que salir, y así de lejitos. Ahora es un lujo sentarnos, abrazarnos, hablar, sin estas máscaras, sin estos bozales. Amados y amadas, la humildad podemos demostrarla con ese afecto fraternal, dándonos abrazos. Lógico, por este tiempo no vamos a, pero después de que pase todo, volveremos a la normalidad de abrazarnos, cuidarnos y darnos un apretón de manos. Podemos utilizar palabras tiernas para hablarnos los unos a los otros, pero debemos honrar al otro más de lo que el otro me honra a mí. Pablo nos enseña que debemos tener una mejor opinión de la que debemos tener de nosotros mismos, sino pensar de nosotros con cordura, con humildad, con equilibrio. La Biblia dice que nadie tenga mayor opinión de la que debe tener. No tengamos una autoestima más alta de la que debemos tener, ni nos sintamos mejor o mayor que otros. En estos días mi papá me decía: mijo, ¿usted sabe quién es el mayor de los demás? ¿Quién es el más importante? Y uno, pensando tal vez como la mayoría piensa, uno dirá: no, pues el que tenga más estudio, no, pues el que sea mayor, no, pues el que tenga más plata, no, pues el que tenga más influencia entre el uno y el otro. Pero a la luz de la palabra me dijo: no, mijito, la Biblia dice que el mayor es el que le sirve a los demás. Ese es el mayor. Pablo nos motiva a evitar la falsa humildad y cultivar una verdadera humildad. Pero ¿cómo se logra esto? Esto sucede si entendemos y aplicamos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, si andamos bajo la sombra de la cruz en nuestras vidas. Esto sucederá cuando muramos a nosotros mismos. Solo así estimaremos a los demás mejores que a nosotros mismos. ¿Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en capítulo 2, versículo 20? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, hoy en día lo vivo en fe en Cristo Jesús. Una iglesia que aplica el Evangelio es una iglesia que tiene miembros humildes. ¿Estás sinceramente interesado en que tu hermano triunfe en la vida? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Usted está interesado que a su hermano le vaya bien en sus negocios? ¿Usted está interesado que a su hermano le vaya bien en esa empresa, le vaya bien en la familia, le vaya bien en la salud, le vaya bien en los estudios, le vaya bien con sus hijos? La verdad, la cruda realidad es que no nos preocupamos más por los demás. Nos preocupamos más por nosotros mismos. Nos preocupamos más de nuestros logros, de nuestras metas, de nuestros planes, de nuestros proyectos de vida, pero no de los demás. Y estamos afanados en triunfar. Estamos afanados por salir de nuestros problemas. Pero nuestros hermanos en la fe, nos interesamos genuinamente en cómo les va a ellos en sus vidas. Debemos reconocer que somos egoístas, reconocer de que somos egoístas más de lo que nosotros pensamos. Amén. ¿Sí sabía que usted es más egoísta de lo que usted piensa? A veces no nos damos cuenta, porque estamos más afanados por nuestros propios logros que por los de los demás. Que los demás miren a ver, que los demás, allá ellos, esa es su vida, a mí qué me importa, yo no tengo velas en el entierro. El mejor ejemplo es Cristo. Él vino a la tierra y dio su amor por nosotros. Él nos estimó mejores que a Él mismo.
Nuestro Señor pudo haber preferido no venir, pudo haberse mostrado más interesado en sus propios planes, pero Él fue humilde. Él dejó de ser para que nosotros fuéramos. Por supuesto, Cristo pudo haber dicho: no, Padre, yo que me voy a ir por allá, que paguen ellos los platos rotos, allá ellos, ¿quién los manda? Tan rebeldes, tan tercos. Pero no, Cristo dejó de ser ese Dios omnipresente para meterse en un cuerpo y limitarse. Cristo dejó de ser, dejó su trono, dejó su majestad, toda su gloria, y vino a sufrir como uno de nosotros, pudiendo decir como algunas veces nosotros decimos: allá Él, que mire cómo se defiende, que mire cómo salga adelante. Él se lo buscó, sí, Señor. Qué egoístas que somos. Pero Cristo nos da el mejor ejemplo. Él dejó de ser para que nosotros fuéramos. Cristo dijo: mayores cosas que yo, ustedes harán. Qué tremendo discurso con esa frase. Mayores cosas ustedes harán que mi persona, dijo Cristo. Cristo estuvo interesado en llevarnos al éxito. La pregunta es: ¿lo hacemos nosotros? ¿Estamos genuinamente interesados en los problemas o logros de los demás en la congregación? Un buen ejemplo en las Escrituras son las conversaciones de Jonathan y David. Usted entenderá que Jonathan era hijo de Saúl el rey, y a quien le correspondía presidir el reinado era al hijo de Saúl. Pero Jonathan era gran amigo de David y entendió el propósito de Dios, y se hizo a un lado y le dijo: David, usted es el que debe estar en el trono, usted es el ungido. Me hago a un lado, renuncio, pierdo, para que se cumpla la voluntad perfecta de Dios. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Él era el predicador del momento, él era el evangelista de la época, pero dijo: yo debo menguar para que Él crezca. Bautista estaba interesado en que Cristo creciera, así que dejó que Cristo expandiera su ministerio. En fin, amado y amada, una iglesia saludable es una iglesia humilde, es una iglesia compuesta por personas sencillas y no arrogantes ni altaneras. Tercer signo de una iglesia saludable la encontramos en el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tercer signo de una iglesia saludable es el servicio a Dios. El apóstol Pablo nos llama a ser a ser personas apasionadas y comprometidas, fervientes en la obra de Dios. En nuestro trabajo para el Señor hemos de ser fervientes, hemos de ser apasionados y no vagos espirituales. Esto es un gran reto porque la generación de hoy es muy apática, es muy cómoda, es muy light, es muy descomprometida. La gente de hoy no quiere trabajar, no quiere comprometerse, no quiere servir a Dios. Y Dios nos llama en este verso a ser personas comprometidas con Él. Es decir, que nuestro ser completo esté cautivo por el servicio a Dios. Y Pablo en el capítulo 12, en el versículo 1 dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Esta palabra, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, en otras palabras, significa entregarse por completo. Hay personas perezosas en el espíritu, hay otras que son fervientes en el espíritu. Hay cristianos perezosos, hay cristianos trabajadores, hay cristianos tibios, hay cristianos medio comprometidos. Hay personas en la iglesia que sirven a medias, pero la Biblia nos dice que debemos ser calientes en el espíritu. Algunas personas hacen las cosas a medias y están más preocupadas en sus propios negocios, en sus propios compromisos mundanos y problemas, pero que realmente importa
son los compromisos de Dios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y en Apocalipsis leemos en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Usted se puede imaginar el asco que le produce a Dios a aquellas personas que ni fu ni fa. Porque cuando uno vomita es porque le da una sensación muy terrible, muy fea, muy horrenda, muy asquienta. Así que Dios no quiere que su gente sea medio comprometida. Él no quiere que Él quiere que seamos comprometidos 100%. ¿Cuántos dicen amén? 100%. Él no quiere que sigamos inventando excusas para justificar nuestra apatía, nuestra pereza. En toda iglesia hay dos tipos de cristianos. El primer tipo de cristianos, los fervientes, los diligentes, los apasionados, los comprometidos, los que dicen: heme aquí, Señor pastor, ¿qué le falta? ¿Qué hay para hacer? ¿A dónde es que hay que dar? Y no, ¿dónde es que están dando, pastor? Y está el otro grupo de cristianos, los apáticos, los perezosos, que simplemente son los que no quieren trabajar para Dios y no demuestran amor ni compromiso para la iglesia. Pregunto, ¿en cuál de estos dos grupos está usted? Una iglesia saludable es aquella que se compone de hombres y de mujeres deseosos de trabajar para Dios, sin reclamos, sin excusas, sin pereza, sino diligentes y fervientes. El cuarto signo de una iglesia saludable, la perseverancia. La encontramos en el versículo 12 del capítulo 12 de Romanos que estamos estudiando. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El cuarto signo de una iglesia saludable se divide en tres partes. Cada una tiene que ver con perseverancia. La esperanza dice: gozosos en la esperanza. Nuestra mirada está en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia saludable está compuesta por personas que confían en Dios y no en hombres. ¿Cuántos confían en Dios? Y no en hombres, no en palancas humanas, no en mi tío, no en un familiar que está en el exterior, sino en un partido político. Nuestra esperanza está en ¿quién? En un brazo no humano, sino un brazo divino. Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debemos tener una perspectiva eterna, vivir vidas confiando en Cristo. Él proveerá, Él hará, Él obrará, Él suplirá, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. La segunda parte de este punto, cuarto, tiene que ver con perseverancia. Dice: sufridos en la tribulación. Tiene que ver con paciencia. Paciencia, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier adversidad podemos sobrellevarla con Cristo. Somos peregrinos en esta tierra que vamos por la vida de un lugar a otro. Podemos elegir entre caminar solos o caminar con Cristo. Les digo una cosa, mis amados, yo prefiero caminar con Cristo que caminar sin Él. Es mejor caminar con Cristo. Él cargó una cruz, nosotros también debemos cargar nuestra cruz. Tome su cruz si quiere seguirme, dice la Biblia. Debemos tomar varias cruces, tal vez guardar nuestra vida para Él. Así que Él cargó su cruz, nosotros también debemos cargarla, pero la Biblia dice que a pesar de que nuestra cruz pueda ser muy pesada, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y el tercer punto, o la tercera parte de este punto 4 de un signo que le hemos llamado la perseverancia, es comunión con Dios, constantes en la oración. Pero para poder ser pacientes en los sufrimientos debemos tener una comunión con Dios estrecha, continua. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Su palabra dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Tienes gozo en medio de tus problemas? ¿Eres feliz?
¿Eres paciente en las adversidades? Recuerda que la confianza está en Dios, no en nosotros. No en nuestra chequera, no en nuestra tarjeta de crédito o de ahorros, no en nuestra cuenta, no en nuestras capacidades. ¿Estás caminando constantemente con Cristo? ¿Estás saliendo con Cristo? ¿Estás durante el día con Él? ¿Estás volviendo a casa con Él? La comunión con Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas, pero la verdad es que no siempre es así. Una iglesia saludable persevera en las pruebas. Y el último signo que vamos a ver en esta mañana, en este estudio de una iglesia saludable, la encontramos en el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. ¿Cómo se llama ese signo? La generosidad. Entramos aquí en un tema que no le gusta a muchos. Algunos se incomodan, otros se molestan y otros no se hacen los no aludidos. Pero este tema nos compete a todos. El apóstol Pablo fue el mayor fundador de iglesias. Nadie le puso la pata a ese hombre. Nadie le dio ni en los tobillos. Pero estas no se construían solo con oraciones y ayuno. Tampoco se edificaban en base a las buenas intenciones o a las promesas de bendición, sino que habían personas desinteresadas que diezmaban y ofrendaban, sabiendo que su dinero pertenecía a Dios. Salmo 24:1: de Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Cristo habló más del manejo del dinero que del amor. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos consejos para manejar nuestras finanzas. Si usted quiere saber cómo manejar sus finanzas, lea el libro de Proverbios. Al leer el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto a este tema, podríamos resumir lo siguiente: dale a Dios primero y Él te dará a ti mucho más. En el versículo 13 nos muestra una característica típica de las primeras comunidades cristianas. Las iglesias en casa practicaban la generosidad entre ellas, se cuidaban mutuamente. ¿Cómo? No permitiendo que personas en necesidad padecieran. Para esto, por supuesto, habían colectas que eran distribuidas para las necesidades de la iglesia. Según estudios serios de la Biblia, los pastores o los ancianos de la época eran muy bien cuidados por sus congregaciones. Una señal fuerte de una iglesia que ha alcanzado madurez es su compromiso para dar a Cristo para la obra. No tanto su capacidad financiera, porque una iglesia puede componerse de personas con recursos económicos elevados, pero si éstas no aprenden a ser desprendidas y siempre están poniendo excusas para dar, esa iglesia aún está en pañales. Las típicas excusas de los que no les gustan dar para la obra pueden resumirse en tres. La primera excusa: si doy, no me alcanza para mis gastos. La segunda excusa: ¿por qué debo darle mi dinero a un hombre que no trabaja de verdad? Se están refiriendo al pastor. Ojalá me reemplazaran por un mes y después habláramos. Y tercera excusa: no estoy de acuerdo con los diezmos, pero sí con las ofrendas. Sin embargo, estas personas ni diezman ni ofrendan. En fin, en mi experiencia pastoral me ha enseñado que ninguna iglesia dadivosa será fracasada. Ninguna iglesia generosa será fracasada. Y todo tacaño o tacaña recibe las bendiciones de Dios en forma tacaña. Una iglesia saludable es aquella que ha hecho el dar una disciplina espiritual indispensable en su diario vivir. En conclusión, podemos decir, es fácil decir amén y emocionarse con palabras dichas tal vez en esta mañana, pero la verdad es, una iglesia es tan saludable como la gente que la compone. Por último, repasemos rápidamente estas verdades aprendidas. Una iglesia saludable es aquella, primero, que ama
o que vive el verdadero amor. Segundo, una iglesia saludable es aquella que es humilde. Una iglesia saludable, tercero, es aquella que sirve a Dios con diligencia, con pasión, con compromiso, con responsabilidad. En cuarto, una iglesia saludable es aquella que persevera en paciencia, en oración. Y por último, una iglesia saludable es aquella que practica la generosidad. Estos son los 5 signos que hoy estudiamos de una iglesia. Seremos, amado y amada, amigo y amiga, seremos la iglesia cristiana cuadrangular, tiempos de bendición. ¿Será que nos podemos considerar una iglesia saludable? Eso solamente lo sabe usted si está practicando estos signos. Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te honramos y te magnificamos. Te damos loor, te damos alabanza, te engrandecemos, te glorificamos. Hable con Dios. Usted que está en su casa escuchándonos por Facebook, por YouTube, usted que está aquí debajo de este techo, dígale: Señor, ¿cómo estoy yo ahí? ¿Cómo estoy con el servicio a ti? ¿Cómo estoy, Señor, con la humildad? ¿Cómo estoy con el amor a los hermanos? ¿Cómo estoy, Señor amado, en perseverar, en la paciencia, en la constancia? ¿Cómo estoy en la generosidad para con tu obra? En mis diezmos, ofrendas, siembras o primicias, en el caso que sea. Reflexione, amado y amada, amigo y amiga. Es tiempo de despertar, de ubicarnos y de alinearnos a la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia saludable. Si estamos enfermos, sánanos. Si estamos, Señor, agonizando, interviene de una manera profunda y fuerte. Y si estamos muertos como iglesia, resucítanos, Señor. Queremos ser una iglesia que influencia a la sociedad, que impacta a la sociedad, y que digan: yo quiero ir allí, porque allí se aman, o porque allí se cuidan, se apoyan, porque allí sirven de una manera incondicional, con fervor, con pasión, con entrega, con compromiso, con responsabilidad, no poniendo sus planes personales de primero, sino la obra, el propósito y la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, a desprendernos del egoísmo, de la avaricia, y ser generosos para con tu obra y para con el prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo y por esta oportunidad. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, libérate, libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Los extrañamos. Los extrañamos. Los extrañamos. Los extrañamos. Los extrañamos. Les extrañamos. Los extrañamos. Los extrañamos. Los extrañamos. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto.